Muy bien. Antes de comenzar, quisiera saber si alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia enseñándole a hablar a alguno de sus hijos. Entiendo que, pues por ejemplo, en el caso de Paulina, pues nada más tiene un niño, pero a lo mejor ustedes son papás de 2, 3 niños y con uno no tuvieron problema para enseñarle a hablar y con otros han tenido algún problema. Entonces, quiero conocer sus experiencias enseñando a sus hijos a hablar, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere compartirnos cómo le enseñaron a hablar a sus niños? Hola, buenas tardes. Hola, me imagino que eres entonces la esposa del doctor César, porque... Sí, así es. Ajá, a ver, ¿cuál es tu nombre, perdón? Yo soy Karen, soy la mamá de No Andrés. traes audio. Ah, perdón, yo no tengo volumen, permítanme. Es que siempre estoy en la oficina y ahí está, listo, ya te escucho. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Yo soy Karen, soy la mamá de Andrés. Hola, Karen. Mi esposo me comentó que había hablado con usted el día de hoy. Ujú, Y bueno, la verdad es que y Andrés es nuestro primer hijo. ujú, Pero anteriormente yo había convivido con mis 3 sobrinas. ujú, Entonces, de ahí surgió que yo me daba cuenta que el niño estaba tardando en hablar un poco. ujú. Ahorita no sé si le contó que tenemos una bebé. Ah, no. Bueno, tenemos una bebé de casi 9 meses. Y bueno, pues aunque todavía no empieza a hablar, sí he notado como que ya empieza a decir mamá Sí, o otras cositas, ¿no? sí. Cositas que pues yo no empecé a ver en Andrés y por eso fue una señal así como de alarma para mí. Y pues básicamente esa es mi experiencia. O sea, en la familia de César eh, habían habido antes de ellos 3 sobrinitos más que también tardaban en hablar, ¿no? Pero bueno, decían que los niños tardan un poquito más que las niñas, ¿no? Era diferente a lo que yo había vivido con mi sobrino. Y por eso sí lo alargué un poquito más, pero hasta el punto de que dije, no, ya tiene 1 año y medio, casi 2, y no me dice mamá. Ujú, ujú. Y pues esa ha sido mi experiencia. Ok, Y de ahí empezó todo. ok. Y entonces, ahorita ya dice algunas palabritas, ¿verdad? Sí, lo que yo siento, lo que yo he visto es que tiene lenguaje, o sea, sí tiene mucho vocabulario, pero como que no lo quiere usar. Ah, ok. Él no quiere usar el lenguaje para comunicarse, eso es lo que yo siento. Incluso Ok. hasta dice a veces palabras así aisladas en inglés. Ok. Verán, déjenme ir por mi... Bueno, ya no lo encontré, pero vamos a apuntarlo aquí. Aquí, bueno, voy a apuntar 2 cosas. Número 1, tú me estás diciendo que tu bebé tiene 9 meses, casi los 9 meses, y ya Ajá. está soltando algunas, son como Sílabas, podría decir yo. ajá, ay, pero se me fue el nombre de este primer vocabulario, ¿no? Que son balbuceos, perdón. Son balbuceos que ya forman palabras y que ya tienen la Balbuceos. intención de comunicar, exacto. A los 9 meses, balbuceos, en Sí. donde ya forma palabras, o sea, ya junta sílabas, y entonces esas sílabas ya tienen un sentido comunicativo, ¿no? Ok, muy bien. Bien. Ahora, y otra cosa que me estás diciendo es que tu bebito ahorita, tu otro bebé, que ahorita ya tiene 4 años, ya sabe palabras, es decir, ya podríamos decir que ya está hablando, pero no les está usando. Y Ajá. entonces hay un habla que no tiene funcionalidad, así se dice, no es Ujú. no podríamos decir por completamente tajante que no funciona, pero no tiene una funcionalidad comunicativa, pero tú dices que no las quiere usar y eso es algo que ahorita vamos a retomar.
No las quiere usar. Y veo que alguien puso también que puede cantar. Ponchito puede cantar, algo así pusieron en el chat. Sí, Igual, él canta mucho. exacto. Puede cantar. Ajá. Pero le preguntas algo y Y pareciera no me que va a responder. no sabe. Exacto. Ajá. Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más nos quiere compartir la experiencia que han tenido con sus niños en enseñarles a hablar? Adelante, Armida. Pues yo cuando mi hijo era un niño le estuve dando una serie de ejercicios y lo que me estoy acordando, que ya ni me acordaba, pues tiene 34 años ahorita él, yo le enseñé a hablar o le ayudé a adquirir el lenguaje a través de la presentación de tarjetitas con figuras y yo le decía la palabra y él repetía la palabra. Entonces hacemos juegos en donde yo le mostraba la tarjetita con una figura y yo decía lo que era hasta que él repetía y así, con reforzadores, pues. Entonces, cada vez que repetía y demás, pues le daba, no sé, si, me imagino algo que le gustaba comer o morder y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que me acuerdo. Y también que escuchaba sonidos de unos cassettes que le ponía, que también era es decir, para estimular el oído que tenía que ver con el lenguaje. Entonces, esa es la manera en que yo estuve trabajando, apoyándole. Y bueno, ya después, con el psicólogo que lo estuve llevando, ya él se encargó de trabajar bastante lo que es el lenguaje, de estimulación de lengua, de todo esto que trabajan ellos. A mí eso no me tocó hacerlo directamente, pero sí me acordé de las tarjetitas. Ok, muy bien. ¿Tienes otros hijos, Armida? Tengo un hijo, el mayor. Ok, él no tiene ningún trastorno en neurodesarrollo. No. Ok. ¿Con tu otro hijo te acuerdas cómo le enseñaste a hablar? Pues no recuerdo que yo haya hecho alguna actividad con el fin de facilitar su lenguaje. O sea, luego lo llevé al jardín de niños y este niño hablaba hasta por los codos. Entonces, no recuerdo que se haya tardado o que yo me haya preocupado porque señalaba con el dedo y no decía el nombre. O sea, no requirió. Ok. Pues ahí adquirió el lenguaje de manera natural. Exacto. Es decir, el habla se dio, aparentemente, se dio solo, aparentemente. Ok. Entonces, y dices tú, no lo recuerdo, pero obviamente sí le enseñaste tú a hablar, ¿sí? Pero fue un proceso tan rápido que no hubo algo que estuviste repitiendo como lo hiciste con tu otro niño, y entonces, pues fue algo que lo que no necesitamos, el cerebro lo va desechando. Es decir, esta información es como reto cumplido y pum, o sea, no lo traemos así como tan presente porque pues ya no lo necesitamos. Entonces, pero cuando lo repetimos y lo repetimos, pues claro que se hace algo que es una información que tenemos muy cercana, muy fluida, ¿bien? Ok, bueno, entonces, antes de comenzar, ¿alguien más que nos quiera compartir? Gracias, Armida, gracias, Karen, ¿verdad? Gracias, Karen. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿No? Bueno, ok. Bien, bueno, vamos a empezar por una cosa. En el desarrollo normal, a un niño, y esto hablando de desarrollo normal y desarrollo anormal, ¿ok? Quiero hacer antes la aclaración porque no estamos hablando de niños normales o niños anormales, sino de desarrollo. El desarrollo tiene una norma, tiene un estándar normal. Y en el desarrollo normal, en cuanto a estándares normales, el habla justamente comienza alrededor de los 10 meses. La niña de Karen se me está adelantando un mesecito y está bien.
igual, dentro del estándar de lo normal, se nos pueden adelantar un poquito. De hecho, la norma es 0.25 hacia adelante, 0.25 hacia atrás. Esa brecha, o sea, es como si estuviéramos en el 100% del desarrollo. Si se me adelantan y me da 125%, pues está adelantado, pero está normal. Y si se me retrasa 25%, es decir, hasta el 75%, pues sí está retrasado un poco, pero está también en la brecha de lo normal. Lo ideal, pues, es que estuviéramos en el 100% en todas las áreas. Sin embargo, toda esta brecha se considera normal. Por abajo del 75 o por arriba del 25, es decir, del 125, por ponerlo en términos de porcentajes, pues ya se considera algo como anormal, ¿no? Ya es muy, muy sorprendente. Y la verdad es que todo lo que está fuera del rango de lo normal, pues es algo que puede de alguna forma se considerar, bueno, de hecho se consideran trastornos o desórdenes del desarrollo. Pero bien, entonces, el habla entonces en el desarrollo normal lleva más o menos unos 10 meses, de los 0 a los 10 meses en empezarse a presentar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos la terapia del habla, más o menos a los 2 años, porque es cuando ya, ay, es que ya estoy viendo que ya tendría que decir tal y cual, y a veces en la misma escuelita nos dicen, oiga señora, su niño debería decir para los 2 años debería decir 100 palabras, ¿no? Y entonces uno empieza a decir, pues dice galleta y a veces dice perro y no siempre, o sea, y entonces ya empieza como a notar, sí hay un importante rezago en lo que tendría que estar hablando ya para los 2 años. Y resulta que en ese tiempo, a los 2 años, es cuando empezamos, les estoy hablando de un tiempo estimado, ¿no? En México, las detecciones tempranas de trastornos del neurodesarrollo son alrededor de los 3 años. Ese es como el promedio. Más o menos a los 3 años es cuando ya hay como una detección de que el neurodesarrollo se ha retrasado o que hay algún trastorno y demás. Pero entonces a esos 3 años empezamos un proceso que en un desarrollo normal duró 10 meses y que además va a requerir de muchas repeticiones para poder instalar procesos cognitivos y procesos madurativos en lenguaje y atención y demás, que es como de pronto algo que tendríamos que estar, que tenemos que estar como conectando en cuanto a vías sinápticas, ¿no? Entonces, lo que quiero poner en perspectiva es que entre más corta sea la brecha, por ejemplo, si empezamos, tengo pacientitos que hemos empezado a los 12 meses a trabajar la parte del lenguaje. Y entonces me dicen, es que me dicen que me espere, que a lo mejor a los 2 años, a lo mejor a los 3 años, que a lo mejor porque el abuelo, porque el tío, porque el primo habló a los 6 años y él, entonces a lo mejor él también. Lo único que estamos haciendo, pues es hacer un poco más grande la brecha, ¿sí? Es decir, entre más rápido comience, pues me va a llevar menos tiempo el alcanzar todos esos hitos que se me han quedado inmaduros, ¿bien? Ok, entonces, en cuestiones de habla, yo creo que la mayoría de ustedes que han estado en terapia aquí en Polea, pues han recibido esta primera orientación de cómo los niños van a empezar a hablar, ¿ok? Y siempre les hemos dado esta guía, ¿no? En donde para aprender a hablar necesitamos 5 repertorios básicos, ¿se acuerdan? Necesitamos la habilidad de
poner atención a la cara. Ese sería el primer repertorio o la primera habilidad. Tenemos que también desarrollar la habilidad de reconocer palabras, reconocer objetos, es decir, asociar, esto es lo que nos decía Armida sobre presentar un estímulo y nombrarlo y que empiece a asociarse un estímulo visual con un estímulo auditivo y también un estímulo kinestésico. ¿Cuál es el estímulo kinestésico? Tocar. También lo mencionó ahorita Armida sobre señalar con el índice, ¿se acuerdan? Entonces, esta habilidad, primero se genera la habilidad de poner atención a la cara. Segunda habilidad, reconocer objetos o reconocer palabras. Y repito, el reconocimiento implicaría asociar un estímulo visual que sería, por ejemplo, la imagen, o puede ser el objeto también, o sea, también le puedo presentar el objeto como tal y decirle lápiz, tócalo y le agarro su dedito y le ayudo a que lo toque. Es un lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Y que toque el lápiz, ¿ok? Ahí estamos enseñando la segunda habilidad, que sería la reconocimiento de objetos o de asociación de objeto-palabra o objeto-nombre. Bien. Posteriormente desarrollamos la habilidad de emparejar, ¿sí? Emparejar significa acomodar iguales, ¿sí? Y por lo general empezamos por cosas sencillas como emparejar colores. Por ejemplo, los rojos con los rojos, sí, los diferentes colores. Y luego ya después vamos por ejemplo, hay actividades de emparejamiento, ahorita no los traigo a la mano, pero bueno, aquí están unos. De hecho, este está padre, es un alfabeto. Muchos de mis niños tienen 2 años y les encantan las letras cuando pues, ni deberían de pelarlas, ¿no? Pero bueno, como les gustan mucho, empezamos a trabajar la habilidad de emparejamiento con letras o con números. Y el emparejamiento justamente es, este va con este, ¿sí? O sea, primero empezamos con cosas sencillas como los colores y demás, que son como más fáciles de ubicar, pero después ya podemos hacer emparejamiento de cosas un poquito más complejas, ¿no? Este va con este, ¿sí? Son diferentes niveles de emparejamiento. Luego después emparejamos categorías. Por ejemplo, estos son todos los animales, estos son todas las frutas, estos son todas las ropas, estos son todos los cosas de la cocina, ¿bien? Ok, entonces, atención a cara, reconocimiento de objetos, emparejamiento, una habilidad que, perdón, me la salté, que es indicaciones básicas, seguir instrucciones básicas. Me la salté, pero más o menos va también como en el segundo lugar. Es decir, el que podamos reconocer acciones, porque una cosa es reconocer objetos, esto se llama lápiz, ¿bien? Pero también tenemos que reconocer que las palabras están asociadas con acciones. Por ejemplo, ven, dame, siéntate, y esas son como las 3 básicas, ¿no? Ven, dame, siéntate. Pero, pues bueno, ya vienen después instrucciones complejas como, no sé, dáselo a mamá, es decir, las mismas instrucciones básicas se van haciendo cada vez más complejas o más específicas. Dáselo a papá, ponlo en la mesa, ponlo en la silla, ponlo en la cama, ¿bien? Aunque es la misma instrucción básicamente como el dame, pero bueno, van haciéndose un poco más largas y complejas. Pero entonces, atención a cara, seguir instrucciones básicas, que sería como la asociación entre palabra y acción. El segundo sería reconocer objetos, el cuarto sería emparejar y el quinto sería imitar, ¿ok? Imitar es lo que nos va a dar esta posibilidad de que un día le digamos al niño, di A, y el niño diga A, ¿ok? El niño tiene diferentes procesos
de imitación. Uno de ellos es un proceso de imitación espontánea, que es donde empiezan a imitar canciones o empiezan a imitar cosas que vieron hacer a los papás. Por ejemplo, me dicen, no, maestra, es que sí imita. Mira, el papá, no sé, agarró el control y le picó y el niño vio y rápido, o sea, lo que vio luego lo empezó a hacer, o sea, eso lo imita, aprendió a jugar con el teléfono porque vio, es decir, ese se llama aprendizaje vicario y tiene que ver con una imitación muy autodirigida hacia los intereses, hacia lo que me gusta. ¿Bien? Entonces voy a imitar canciones que me gusten, de los personajes que me gusten y demás. ¿Bien? Y está bien, es un buen proceso de imitación, de hecho hay que aprovecharlo. Nosotros en terapia lo aprovechamos, pero también lo que nos va a servir es la imitación dirigida, ¿sí? O la imitación que es por evocación. Es decir, que cuando yo le diga, mira, haz esto, él lo realice tal cual, en el momento en que yo se lo pida. Porque entonces va a llegar el momento en donde yo le diga, pues otra vez, ¿no? Porque no me traje materiales, los tengo acá enseguida, pero bueno, aquí. Cuando yo le diga, se llama lápiz, él pueda imitar lápiz. O pueda decirle mamá y él pueda decir mamá. ¿Ok? Esta parte, este tipo de imitación es la que nos va a permitir aprender también muchas otras cosas. Estamos hablando que, por ejemplo, le vamos a enseñar a lavarnos, que se lave los dientes, por ejemplo, y al principio nosotros vamos a poner, a hacer todo el proceso y tomarle la manita y demás, pero va a llegar el momento en donde ya una vez aprendida la forma como muy mecánica, yo voy a tomar mi cepillo y le voy a dar su cepillo a él y le voy a decir, mira, vamos a hacerlo así, y vamos a hacerlo así, y vamos a hacer, y todo lo que yo le vaya mostrando como modelo, él lo podrá ir siguiendo. Por lo que entonces, darle una... afianzar muy bien las habilidades de imitación nos va a servir para muchísimos aprendizajes en todos los niños, no solamente los niños con trastornos del neurodesarrollo. Todos los niños requieren de desarrollar unas buenas habilidades de imitación para poder aprender muchos otros comportamientos complejos. ¿Bien? Ok, entonces, en cuanto a repertorios básicos o habilidades preverbales, eso es lo primero que tenemos que abordar en la terapia del habla. Y entonces podrán decirme, pues sí, maestra, pero resulta que el niño no habla, ¿sí? Es decir, ya logré que me hiciera caso, que ya me sigue instrucciones, ya me ve a la cara cuando le hablo, ya le pregunto dónde está papá y señala a papá, o sea, ya sé todas esas cosas, pero de todas maneras todavía no habla, ¿ok? La verdad es que alguno de esos procesos no está maduro o está desorganizado. Hace un par de semanas me tocó ver un pacientito que no veía hace como 2 años cuando empezó la pandemia. Entonces, y ya traía un proceso muy bueno en cuanto a repertorios básicos. Ya estaba listo para empezar a hablar. Pero por cuestiones de pandemia empezó a tener como muchos cambios de terapeutas y demás, y sí traía como muy desorganizado las instrucciones y el vocabulario, y eso también, el tener muchos terapeutas no siempre es algo muy bueno, ¿sí? Porque pueden tener métodos diferentes o pueden tener incluso como formas distintas de estar enseñando algo, y los niños sí se me llegan a confundir y eso puede hacer que, pues, que se tarde un poco en instalarse estas habilidades. Entonces, pues bueno, hay que revisar muy bien que estos repertorios preverbales estén muy bien aprendidos y que no sean de vez en cuando, porque también tenemos niños que
la habilidad, por ejemplo, de lo más difícil de aprender es la imitación. La imitación dirigida, la imitación evocada es de los comportamientos más complejos. Imitar requiere de conexiones no solamente en las áreas del lenguaje, que sería como la parte, el área de Wernicke o el área, la parte de la comprensión o la parte de la expresión como el área de Broca y demás, sino también requiere de áreas motoras y de movimientos musculares muy finos para yo poder decir ma. Estoy moviendo de una forma muy específica mis labios, mi boca, mis cachetes, incluso puede ser mis ojos. Hay fonemas en donde toda mi cara tiene una postura. El uso de mi aire. ¿En qué momento voy a despegar mis labios de la M para hacer la A? ¿Qué tanto voy a abrir A? Por ejemplo, la O y la U es prácticamente lo mismo, solo que cierro un poco más ¿sí? Entonces, la O y la U se parecen mucho en cuanto a los modos de articulación de los músculos, pero requiero de un movimiento más fino para controlar y acomodar mejor, y entonces que salga otra vocal y no la O otra vez. De las vocales más difíciles, de hecho, es la E. ¿Ok? La I está sencilla. I, de hecho, la primera que aparece es la A, la O, después la U, después la I, y la E es un poquito difícil porque la E implica hacer la I, pero separar E. Separar un poco las mandíbulas y de hecho, una de las cosas que hacemos es justamente acomodar los dedos entre los dientes para que pueda salir una E, ¿ok? Y luego aprender a usar el aire, ¿sí? Una de las cosas que hacemos es hacerles cosquillitas a los niños para que en el pueda salir la vocal. Entonces yo le acomodo la boquita, le digo, mira, vamos a decir A. Entonces el niño ve mi modelo, yo le ayudo a que abra la boca y que cuando esté en esta posición, yo le haga cosquillitas y entonces sale el uso del aire para producir la vocal que estamos buscando. Y como decía ahorita Armida, vamos a estarle reforzando. Ok, este tipo de imitación, o sea, llegar a imitar sonidos o llegar a imitar gesticulaciones, requiere de conexiones específicas muy finas, por lo que siempre empezamos por músculos más grandes, como por ejemplo las piernas, las manos, la cabeza, los brazos, el torso del cuerpo. Bien, entonces empezamos a generar movimientos de imitación en donde aun cuando son músculos grandes, también requieren de ayuda. Entonces, una de las formas en cómo generamos imitación es nosotros hacemos un movimiento. Uno de los actividades más frecuentes que hacemos, pues es las famosas tortillitas. Generamos el movimiento de las tortillitas y pues le haces la cancioncita y todo para que sea también mucho más atractivo para el niño. Entonces generas el movimiento de las tortillitas y luego le tomas las manitas y lo ayudas a que él también genere el movimiento. Entonces lo vuelves a generar tú y le tomas las manitas y entonces lo vuelves a ayudar. Todo lo que tenga que ver con que tú generes el movimiento se vale siempre que estés empezando con un aprendizaje. Tienes que dar ayudas físicas o ayudas totales, siempre. Nos quedamos con la idea de, sí sabes, mijito, no seas flojo, tú puedes y ándale, pero no le damos la ayuda física. Y mientras no le demos la ayuda física, no hay una grabación neuromotora de lo que le estás pidiendo. Una vez que generas el movimiento, es más fácil para ellos poder replicarlo. Y muchas veces requiere de muchos ensayos
para que verdaderamente se empiece a generar el movimiento como el modelo que tú le estás poniendo. Entonces, cuando lo hacemos con manos, lo hacemos con pies, lo hacemos con cabeza, vamos a decir sí, 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 sí. No, 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 no. No sé por qué el no les da mucha risa. Cuando jugamos a decir sí, 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 el no, 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 pues, no sé, la mayoría de los niños les da mucha risa que le digamos no, 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 y luego le movemos su cabecita, obviamente de forma respetuosa, suave, sin lastimarlo, para que vaya haciendo este movimiento de cabeza igual que el mío. Entonces, una vez que hemos establecido estos 5 repertorios preverbales, ya estaremos con todas las habilidades suficientes para empezar con la imitación de sonidos. Bien, desde antes ya los niños han estado ensayando el balbuceo. Esto que empiezan los niños, o a tararear alguna canción, pero todavía no son palabras, sino son como tarareaditas o grititos o cosas que empiezan a parecerse a las palabras. Los niños están ensayando, ¿sí? ¿Qué sonido va apareciendo con este tipo de movimiento o con este tipo de uso de aire y demás? Entonces, y pues nosotros vamos a ir dándole esa forma en base a el proceso de ahora sí, de empezar a imitar. Entonces, vamos a revisar, les voy a compartir aquí las tablas, la tabla de desarrollo del habla. Díganme si ahí se ve. ¿Ya se ve? Sí se ve. Perfecto. Sí. Miren, aquí están los 5 repertorios, ¿no? Atención a cara, seguimiento de instrucciones, imitación, que de hecho va aquí. Aquí están desordenados, ¿no? Reconocimiento de objetos, imitación, emparejamiento, imitación, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, podríamos entonces hablar de las primeras palabras, ¿ok? Las primeras palabras aparecen alrededor de los 10 meses, como estamos diciendo ahorita, y son por lo general palabras bisilábicas, como mamá, como papá, como agua, como tata, como hay niños que empiezan a decir, por ejemplo, leche o palabras muy cortitas y entonces son palabras por las que empiezan a entender que cada vez que las pronuncian obtienen algo. Por ejemplo, cada vez que digo mamá, pues mamá voltea y me dice, mande mi amor, ¿qué quiere? Mi vida y guaralá. Y cada vez que digo papá, que de hecho papá por lo general aparece antes que mamá y luego las mamás se me enojan, pero realmente es un fonema más sencillo que mamá. Sí, papá es de las primeras sílabas. Entonces, entonces los peques van asociando que estas palabras les dan acceso a algo, ¿sí? A la leche, o acceso a la mamá, o acceso al papá, o incluso hay niños que dicen, ota, para que le des la pelota, por ejemplo, ¿no? O eta, para que le des la paleta. En sí, la cuestión aquí es que las primeras palabras tienen la función de conseguir cosas, ¿bien? Y así es como deberíamos de empezar con la enseñanza del habla. Entonces, ahorita Armida nos decía que no se acuerda con su otro niño cómo le enseñó a hablar, pero seguramente empezó de esa manera. Todos los niños, llámense mexicanos, chinos, rusos, todos tienen el mismo, neurológicamente van desarrollando las habilidades para ir teniendo estas maduraciones en cuanto al habla o estas habilidades en cuanto al habla. Entonces, a los 10 meses, los niños empiezan a decir estas palabras. ¿Y cómo qué vamos a hacer para que se empiecen a dar en nuestros pequeños? Pues vamos a aprovechar cada ocasión
cada ocasión. Por eso Armida nos decía que ella se acordaba mucho de su niño, porque bueno, su niño con el que estuvo trabajando mucho en el habla, tiene autismo, entonces él requirió de muchas prácticas para que pudiera desarrollar un vocabulario y un lenguaje fluido, que ahorita ya lo tiene, ¿no? Entonces, pero por eso se acuerda tanto, porque es repetirlo y repetirlo. Y cada vez que yo le voy a dar leche es, mira la leche, ¿dónde está la leche? Aquí, a ver, leche, toma. Y a lo mejor no me lo va a repetir, pero se lo voy a estar yo presentando y presentando y presentando, y sí ya va a llegar el momento en que lo dice. ¿Por qué los niños aprenden tan rápido La Vaca Lola y todas esas canciones que al rato andan tarareando? Porque las han escuchado. ¿Ustedes saben cuántas veces las han escuchado? En el día probablemente mínimo unas 20 veces, mínimo. Entonces, las repiten, las repiten, las repiten y las empiezan a emprender. Entonces, pero si tú le dices, ay, cántame La Vaca Lola, el niño no está comprendiendo lo que le está, el niño está realmente cantando lo que escuchó, repitiendo lo que escuchó una y otra vez, por exposición al estímulo. ¿Bien? Entonces, después vienen las palabras ecoicas el comportamiento ecoico, y esto aparece más o menos a los 15 meses. A los 15 meses ya tú le puedes, las primeras palabras, cierto que empezaron por imitación. Las primeras palabras, cierto que empezaron por imitación, pero fueron de alguna forma, fueron un tanto furtivas, fueron como más espontáneas y empezaron a tener estas asociaciones con los accesos. Posteriormente viene una parte en donde de forma ya muy intencional el niño repite el modelo que tú le estás diciendo. Entonces ya llega el momento en donde tú ya le puedes decir muchas más palabras, no sé, cuchara, vaso, plato, camiseta, y entonces el niño aprende ya que cada vez que repite, por ejemplo, ya le puedes decir, no sé, no sé, nana, di tata, di pelota, di galleta, di no sé, ya le puedes decir, o le puedes empezar a enseñar, ampliar su vocabulario en base a esas repeticiones, ¿bien? Para que lleguemos a la parte de los tactos, que ya, si se fijan, aquí ya es muy rápido. De los 10 a los 15 meses, ya desarrolló la habilidad de repetir y cada palabra que le digas la va a estar repitiendo, ¿bien? Y luego llega el momento de los tactos. Los tactos ya es esta parte en donde ya no están repitiendo, o sea, ya no es que tú le digas lápiz y él diga lápiz, o que le digas, no sé, hoja y él repita hoja, sino que ya llega el momento en donde él ve un lápiz y dice lápiz. ¿Sí? Ya no es una mera repetición, ya hay una asociación y ahí empieza entonces a tener cada vez mayor vocabulario y entonces llega de pronto no sabe, empieza a nombrar cosas sin ayuda. De pronto no sabe cómo se llama algo y llega y lo señala, entonces tú dices, ah, mira, pues es que eso es un cocodrilo, no sé, algo que a lo mejor no había conocido esa palabra, no tenía una referencia anterior. Luego tenemos, bueno, aquí viene un video donde estamos con mandos. Y luego tenemos ya las intraverbales, en donde ya le podemos preguntar al niño cómo te llamas, cuántos años tienes, y ya no estamos solamente nombrando, sino ya son frases o preguntas que no tienen, o sea, ya no le estoy diciendo algo para que lo repita, sino le estoy haciendo una pregunta para que me dé una respuesta muy específica. Posteriormente vienen los textos y después las autocíclicas, que son las famosas conversaciones. Cuando llegamos a los 3 años, los niños pueden tener unas conversaciones en donde te cuentan lo que les hizo. Por lo general, las conversaciones de los niños empiezan por describir cosas.
¿sí? Entonces ya empiezan a escribirte, mira mamá, yo tengo una camiseta de los Power Rangers, bueno, ya no existen los Power Rangers, bueno, de los Avengers, y mi hermano tiene tal cosa, empiezan a describir lo que ven, y después empiezan los reportes, ¿sí? Cuando se vuelven muy mitoteros. Entre los 3 y los 4 años empiezan los reportes en donde el fulanito me pegó, la abuelita no me llevó a tal parte, el no sé qué, entonces empieza y ahí se van generando las conversaciones y ahí se van generando temas en donde empiezan a tener empiezan a dar mucha información. Entonces, esta parte ya a partir de los 3 años ya se empieza como a madurar, ¿bien? Ok, entonces vamos a regresar, esto sería en el desarrollo estándar, ¿bien? Vamos a regresarnos a esta parte, vamos a ver este video de mandos. Ah, no, es de, aquí estamos entrenando mandos, pero usando imitación. Espero que se pueda escuchar. No se escucha. ¿No se escucha? Ok. No. Es que creo que tengo que poner aquí como... Creo que tienes que habilitarle algo ahí para que se escuche. Es como lo que estás compartir proyectando. sonido, ajá. Sí. Pero bueno. Ajá. Bueno. Pausa. Ok. Bueno, la verdad que luego lo checo eso porque... Ah, sí, aquí está. Ya lo encontré. A ver, ¿ahora sí? Ahí está. Sí, ya. Excelente. Mira. ¿Quién quiere paleta? Yo. Yo. Muy bien. Chócalas. Ahí estoy usando la imitación para generar mandos, ¿sí? O sea, para generar accesos. Y luego tenemos... Ah, ok. Aquí estamos usando imitación para generar tactos, para nombrar. Muy bien. ¿Y esta? Mamá. Muy bien. Mira. ¿Quitamos esas luces? Vamos a quitar esas luces. A ver. Vamos a quitar esas luces porque están muy feas esas luces. Vamos a quitar esas luces. Ya las quitamos. Vamos a quitar estas también. Ven conmigo. Véngase, mi amor. Véngase. Vamos. Pa. ¿Quién es? Pa. Muy bien. ¿Y ella quién es? Mamá. ¿Quién es? Mamá. ¿Quién es ella? Mamá. A ver tú, ¿quién es? Mamá. ¿Tú? Muy bien, bravo. Bien. Entonces, en ambas, si se fijan qué tan importante es la imitación, en ambas estoy utilizando las habilidades de imitación para generar habilidades verbales distintas. Aquí estamos generando palabras para acceder, como el yo. ¿Quién quiere tal cosa? Yo. Y aquí estamos generando para nombrar mamá, papá. Obviamente, estos son muy al principio de la terapia. Ahorita ya estamos mucho más avanzados con estos niños. Pero pues también me gusta poner como ejemplos para que no se me frustren y de pronto vean como las cosas ya terminadas. O sea, es también importante ver que los procesos son despacito, ¿bien? Muy bien. Bueno, y luego ya vienen todas estas cosas. Todo esto lo vamos enseñando después. ¿Ok? Llegamos hasta el por qué. Imagínate que le preguntes
¿por qué no te gusta ir a la escuela? Y que te diga, porque la maestra me regañó. Todos queríamos eso. Todos soñamos con ese momento. Entonces, ¿va a llegar? Sí va a llegar. Tenemos que irle enseñando todo esto. ¿Ok? Vámonos despacito. ¿Bien? Ok. Y como decía Armida al principio, en un desarrollo estándar, nada de esto, no nos detenemos en nada de esto. Claro que claro que los papás les enseñamos a los niños a hablar, pero es un proceso tan rápido, tan natural, que no nos damos cuenta cuando lo están aprendiendo. Pero todos han pasado por ese mismo proceso. Todos los bebitos, alrededor de los 2 meses de nacidos, todos los bebitos tienen ya la capacidad de observar colores. Y entonces empiezan a funcionar ciertas estructuras del cerebro, como el giro fusiforme, bueno, de hecho desde antes ya estaba funcionando, en donde empieza a reconocer y buscar caras. Y entonces la atención a cara, que de pronto estamos empezando apenas aquí, ¿dónde está? Ahí está. Esta atención a cara que estamos apenas nosotros buscando desarrollar en nuestros niños, los bebitos lo desarrollaron desde los 2 meses de nacido. Bien, ¿se fijan por qué empiezan a hablar a los 10 meses? Porque esto, desde los 2 meses ya lo habían aprendido y nadie les enseñó a mirar la cara. Es un hito que se fue dando, es una habilidad que se dio de forma natural. Seguir instrucciones. ¿Sí? Desde muy chiquititos los niños el lenguaje tiene 2 vías, receptiva y expresiva. La vía receptiva, aunque todavía no estén hablando, ya están comprendiendo. Entonces ya le estás diciendo, a ver, dame la patita, y el niño levanta la patita. Ay, mira, dame un besito y el niño te da un besito. Vente, bebé, vente y el niño va contigo. Ese tipo de instrucciones, ese tipo de acciones relacionadas, esas palabras que implican una respuesta con una acción, es justamente ese seguimiento de instrucciones que de pronto en terapia las tenemos que trabajar. Enseñar a que el niño relacione una palabra con una acción. O sea, que la ejecute. Que cuando yo diga, ven, el niño reaccione yendo hacia mí. Y la parte igual, ¿no? En reconocimiento de objetos, igual. O sea, si yo ya le digo, por ejemplo, en consultorio, muchas veces los papás me dicen, no, sí sabe quién es mamá y sí sabe quién es papá. Y nos busca. Ok, claro que sabe quién es mamá, claro que sabe quién es papá, pero no sabe que la palabra mamá tiene que ver con esa mujer y la palabra papá tiene que ver con ese hombre. O sea, no las ha asociado. No, sí, verás que sí. Ok, a ver papá, dile, adiós mamá, ya se va la mamá, adiós mamá. Y los papás lo hacen y el niño no tiene ninguna reacción. ¿Ok? La palabra mamá no tiene ningún sentido. Ah, pero la mamá cuando dice, ya me voy, adiós, la mamá con su propia voz, el niño reacciona, ¿sí? El niño empieza, ¿dónde está mi mamá? ¿Ok? Porque no ha asociado la palabra mamá con la persona, pero sí ha asociado esta frase de ya me voy con la acción de que ya se fue la mamá. Entonces el niño reacciona a seguir como a tener esta reacción, esta acción en función de esta palabra ya me voy. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuándo va a hablar tu niño? ¿Cuándo va a hablar tu hijo? ¿O algún día va a hablar tu hijo? Sí, la verdad es que el autismo como tal no tendría por qué afectar el habla. El problema es que los repertorios para que él aprenda a hablar no los está adquiriendo de manera natural.
Entonces, cuando le enseñemos esto, cuando tu niño tenga esto, yo les digo mucho a los papás, aquí es que de pronto hay mucho estas campañas de respeto hacia las personas con autismo, que porque si las personas con autismo no te quieren ver a la cara, tienes que respetarlos y demás, y que porque es su decisión y demás. Entonces yo les digo, bien, sabemos que hay una inmadurez o una disfuncionalidad de la función, ahora sí que de la función del giro fusiforme, en donde las personas pues realmente no se interesan por ver la cara, ¿ok? Y está bien, pudiéramos ser respetuosos de que, oye, pues si no te quiere ver a la cara, pues que no te vea, ¿ok? Pero si ver a la cara me va a dar una clase de cómo hablar, pues es que tienen que aprender a ver a la cara. ¿Sí? Porque aquí están las palabras, aquí están los movimientos de la lengua, de los labios, de los cachetes, aquí está cómo voy a poner mis dientes. Entonces, ni modo, mi rey, aunque no te importe verme a la cara, vas a tener que aprender que aquí está la clase de cómo se va a hablar. ¿Bien? Entonces, si al rato ya él no quiere verme en la cara, pues a lo mejor tendré que respetarlo, pero al menos mientras yo estoy enseñando la terapia del habla, pues tengo que buscar que él me esté mirando a la cara. Porque es como si yo, les digo mucho ese ejemplo, es como si yo estoy aprendiendo a manejar y resulta que mi maestro me está enseñando, mira Natalia, aquí está el volante, aquí están los cambios, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, pero yo estoy mirando a la ventana. Pues así no voy a aprender a manejar. Yo tengo que estar mirando hacia donde está la clase de cómo manejar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cuándo va a hablar tu hijo? Cuando desarrolle bien estas 5 habilidades preverbales. Y una vez que logremos esto, empecemos a generar imitación de sonidos en este orden. En este orden. ¿Sale? Aquí, haz de cuenta, lograr esto, cuando logramos estos repertorios, haz de cuenta que ya lo llevamos a los 10 meses. Bien, en cuanto al lenguaje. O sea, aquí ya lo tenemos a los 10 meses listo para empezar a hablar. ¿Qué vamos a enseñarle a hablar? Esto. Palabras para obtener cosas. Después, repeticiones. Después, tactos. Después, intraverbales, después textos y después conversaciones. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo me va a llevar todo esto? ¿Qué tan rápido voy a llegar a las conductas de conversación? Pues o sea, hay niños que tienen un aprendizaje rápido, ¿bien? Y que pues avanzamos rápido los objetivos. Y eso es un indicador de que, bueno, vamos a alcanzar rápido estas maduraciones. Pero una de las cosas más influyentes para que este aprendizaje sea rápido, pues es estarlo practicando. Entonces, el estarlo haciendo en casa, si lo llevas a la terapia y salió de la terapia y ya no volvió a practicar, pues nos vamos a tardar más tiempo. Estar practicándolo en casa es lo que realmente nos va a hacer que las cosas se estén dando muy notoriamente y muy rápidas. Bien, bueno, ya por último, les comparto algunas de las experiencias de nosotros como papás en cuanto a las primeras palabras de nuestra niña, de Natalie. Voy a quitar esto. De las primeras palabras de Natalie, por ejemplo, una de las ahí está. Una de las primeras palabras de Natalie fue ataca. Ataca era su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugábamos el juego de ataca, y ataca era hacerle cosquillas. Entonces nosotros jugábamos de ataca y le hacíamos cosquillas. Y pues Natalie le encantaba y era el juego, era compartir con mamá y papá y era de atención por completo para ella y demás. Y llegó el momento en donde disfrutaba tanto del juego y cada vez que pongan atención en esto, nosotros decíamos, ataca, hacíamos este movimiento y Natalie, su atención estaba por completo en nuestra cara.
No teníamos que decirle, mira niña, mírame aquí. No, no, no. Su atención se fijaba por completo porque aquí estaba lo que a ella le interesaba. Entonces, la atención a cara tiene mucho que ver con generar esta interacción en donde los niños quieran estarte viendo, a ver qué les vas a decir, a ver qué les vas a, burbujas, lo que sea, pero te están viendo aquí a la cara. Entonces, nosotros poníamos aquí, ni siquiera sabíamos que era terapéutico, para nosotros era un juego nada más. Entonces poníamos aquí y le decíamos, ¡ataca! Y Natalie había estado súper enfocada en nuestra cara, le hacíamos cosquillas y llegó el momento en donde de poco en poco sus palabritas fueron, ¡ataca! Y al final fue un clarito ataca. Igual ahorita ya tiene 9 años y de repente todavía dice, mamá, vamos a jugar al ataca. O sea, es como jugar con ella las cosquillas. Fue de las primeras palabras que empezó a decir. Otra palabra que decía, bueno, cantaba mucho y al principio era solamente tararear y después ya eran palabras, pero cierto, o sea, cantar no es funcional, o sea, no significa que el que esté cantando ya pueda usar sus palabras para comunicar, pero sí te ayuda a estar practicando el habla. Entonces, una de las cosas que hacíamos era que escuchábamos qué canción traía ella como de mucho interés, la aprendíamos y cuando ya la empezaba a cantar, nosotros empezábamos a cantar con ella y dejábamos como partes de la canción inconclusa, ¿sí? Entonces, ustedes me habrán visto en terapia con los niños con la famosísima vaca Lola, en donde empezamos, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene, y de las primeras palabras de los niños, pues es esas palabras que van terminando, esos espacios de canción, que no es lo mismo a que el niño esté cantando solito, ¿sí? Porque ahí ya estamos de forma lúdica evocando una palabra. Ya le estoy diciendo qué palabra es la que va a decir, ¿sí? Pero se va a guiar por algo que ella conoce, ¿sí? Que ya le es sencilla, que es terminar esa canción que le gusta. Bien, muy bien. Bueno, es de lo que más, pues no sé, es como el sueño me incluyo todavía, Natalie tiene 9 años y todavía nosotros seguimos con mucha terapia de lenguaje, con seguirle estimulando el habla y demás, pero sí me encontré y me he encontrado con terapeutas, me encontré en su momento cuando ella estaba apenas iniciando en terapia y a la fecha me sigo encontrando con terapeutas que te dicen que no es tan importante que hable, que lo importante es que comunique, que se exprese, que de alguna forma, y la verdad, yo creo que una de las cosas que me pues no sé, que me llevó a lograr que ahorita sea toda una periquita esta niña, fue el deseo tan grande que yo decía, no me voy a conformar con que me señale o que me entregue una imagen para decirme que quiere ir al baño, no, me tiene que hablar. Y no hay ningún impedimento para que lo aprenda. O sea, no hay ningún impedimento orgánico para que lo aprenda. Entonces, respeto mucho de pronto esos métodos en donde el hablar no es la prioridad y demás. Sin embargo, sí debe ser un objetivo que debamos perseguir con mucha perseverancia. El que hable, el que diga palabritas, el que repita, el que esos grititos se vayan haciendo vocales o sílabas. El irle acomodando su boquita cada vez que nos deje, porque a veces no se dejan tanto tocar la carita, pero a ver, vamos a decir A, vamos a decir I, O, agárrale su carita, acomódale. Ahorita también mencionaba Armida sobre estos masajes orofaciales. Sí, los masajes orofaciales lo que hacen es estimular estos receptores de los músculos orofaciales y empiezan a los niños ver por dónde está ese movimiento.
Bien, ¿dónde está? Ah, mira, estos son los cachetes. Y empiezan a hacerse conscientes de cada uno de sus músculos. Y si tú empiezas a generar el movimiento, o ellos empiezan también a hacer una grabación neuromotora de cómo está esa posición del músculo para decir, tengo niños. Muchas veces les hemos enseñado las vocales, así como con mucha ayuda física, y entonces el A, pues nosotros hacemos como una pincita. Pues cuando los niños ya aprenden a decir la A, muchas veces ellos solitos se meten los deditos así, porque lo han aprendido de esa manera. Después empezamos a disolver ese tipo de ayudas, ¿no? Para que puedan hacerlo sin ese tipo de cosas. Pero sí son ayudas físicas que tenemos que estar conscientes que las vamos a estar generando. No porque creamos que pueden solitos, significa que realmente pueden. Y vuelvo aquí a la pregunta, o más bien al comentario que nos decía Karen, sobre, es que creo que no quiere hablar, o creo que no quiere usar sus palabras. En realidad, lo que está pasando es que no está encontrando la funcionalidad para que él le dé sentido el usar esas palabras que ya está. El que él esté teniendo palabras no significa que sepa qué significa esa palabra. Puedo estar yo hablando en inglés porque estoy repitiendo un diálogo de algo que escuché, o una canción que escuché, pero no significa que estoy comprendiendo lo que estoy diciendo, ¿sí? Puede ser, pues. Entonces, puede ser que tu niño esté diciendo palabras y que realmente no comprenda el significado de esas palabras, por lo tanto, no las está usando. Entonces, o no han comprendido, o sea, puede entender el significado, pero no ha entendido la función. Es decir, no sabe que al decir esta palabra puedo obtener tal cosa, o al decir esta palabra me estoy refiriendo a este estímulo y no a otro, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que generar es esta funcionalidad, que a eso se le llama inteligencia verbal, ¿ok? El uso de las palabras para comunicar es cuando hablamos de inteligencia verbal. ¿Me ibas a decir algo, Karen? Sí, ya entendí, o sea, sí, me queda más claro cuál es el proceso. Ajá. Ya, o sea, algunas de las cosas, pues anoté, ¿no? Lo de trabajar la visión a la cara, imitación. Yo también pensaba, es que sí imita, pero sí es cierto, imita lo que él quiere nada más. No es la imitación de que si yo le digo, haz esto, lo hace. Pero sí, desde los 2 años, bueno, año y medio, así que yo empecé a notar que se me estaba desfasando a lo que hemos trabajado y así. Siento que vamos por buen camino, pero si no me quedaba claro, porque yo decía, es que sí tiene lenguaje, pero parece que no lo quiere usar. Y ya me queda claro que pues no ha conseguido, ¿cómo dijo? Que maduren todas esas etapas, o a lo mejor las trae desorganizadas, que es lo que me explicaba César ahora que había hablado, pero yo no entendía cómo. Entonces ya me quedó claro, y pues la verdad siento que vamos por buen camino a lo que escuché. Y Excelente. pues igual yo también hay veces que digo, no, bueno, pues o sea, si no llegara a hablar, yo le entiendo, porque, o sea, como mamá yo entiendo todo lo que me quiere decir, pero pues sí es cierto, no hay que perder el objetivo, que es que hable y que llegue así ya a la última etapa en donde ya me va a contestar un por qué. Y sí, ya, gracias por la plática, la verdad me sirvió mucho. Ok. Sí, es que los hitos de desarrollo, el brincarse un escalón, o 2 o 3, porque por ejemplo, una de las cosas que me pasa mucho y que justamente me decía también tu esposo, me dice, no, es que le encantan los números y las letras. Desde los 2 años, él conocía los números y las letras. Y le digo, a ver,
¿Por qué tu niño a los 2 años le tienen que gustar los números y las letras cuando no tienen ni por qué interesarles? Pues eso es hasta después de los 3. En los 3 y 4 años los niños empiezan a conocer las letras, los números y demás. Que se me esté brincando todos esos hitos ya me está diciendo que hay algo que no está ordenado y que de alguna forma hay que buscar que pase por todos estos escaloncitos y que esté pisando muy firme en cada una de las habilidades, porque las habilidades son caminos sinápticos, ¿sí? Para yo poder mover este dedo, yo estoy aquí generando información que va desde las áreas sensitivas, motoras, visuales, y entonces se están conectando muy rápidamente un montón de áreas de mi cerebro para hacer un movimiento tan simple, ¿sí? Entonces, imagínate cuántos te está conectando para poder yo dar una explicación de por qué no me gusta comer tal cosa. Pues un montón, es algo muy, muy complejo. Están yéndose desde las partes reptilianas hasta el cerebro, hasta la parte de la corteza, un montón de información para poder yo dar pues respuestas a eso. Entonces, cada vez que generamos nuevas carreteras de información o nuevos caminos sinápticos y los practicamos, pues vamos a ir haciendo que se vaya haciendo todavía más fluida la habilidad. Nosotros hablamos a una velocidad pues muy rápida, ¿no? Y entre más hablamos, o sea, entre más grandes, entre más crecemos, pues más rápido hablamos o tenemos como una habilidad más entrenada. Y movemos la boca, movemos la lengua a una velocidad que los niños, cuando están empezando, pues realmente apenas empiezan a acomodar y dicen mal la palabra y se les olvidó la palabra. Entonces, para ello necesitamos estarlo practicando de manera ordenada, porque es como si yo me brinco los escalones, es como si esa carretera, en lugar de pasar como directo, pasa por otros caminos. ¿Sí me explicó? Sí. Es decir, pasa por otras partes de donde dejé por ahí un hueco y a lo mejor en lugar de pasar por la carretera de información, en lugar de ser 4 carriles, va a ser un atajo ahí que se encontró el niño y que está medio pedregoso. Bien, entonces no va a fluir correctamente la información. Me acuerdo mucho y me da mucho gusto de pronto cuando tengo mamás que son como bien habilidosas para inventar actividades y demás. Yo les pongo el objetivo y ellas se encargan de a ver cómo lo consiguen. Pero una de las cosas que me pasaba con esta mamá es que yo le decía, mira, es que los caminos sinápticos por donde va a viajar la información y donde tu niña va a poder responder de esta manera y demás. Entonces me decía, entonces ya entendí, ahorita me decía, mi niño tiene unas carreteras llenas de baches y llenas de tierra y por eso pues se tarda tanto pero mira, le voy a poner 4 carriles con iluminación y con no sé qué, y lo logró, la verdad. Entonces, pues sí, este tipo de orientaciones nos ayuda a entender el por qué no se ha dado como debería de darse la etapa del habla o el aprendizaje del habla. Voy a leer aquí el chat. Dice Ponchito, dice algunas palabras. Sí, de hecho, dice, no nos hace caso cuando queremos hacer que repita. Dice Chocolate. Yo siento que Ponchito está avanzando mucho, le pido un beso, me lo da. Sí, Ponchito tiene... ¿Cuántos meses? Como 10 meses, yo creo, en terapia. Y sí, ya ahorita ha desarrollado las habilidades preverbales lo suficientemente para estar ya con la parte de imitaciones, pero sí, a veces, o sea, aunque ya lo tenga, ¿cuánto se tarda el niño en desarrollar habla? Pues 10 meses, es decir, ya desarrolló lo preparatorio y luego tiene que desarrollar todo lo demás. Entonces, cuando empezamos con un desfase, pues
pues más o menos, o sea, empiecenle como a contar ahí de 0 a los meses que me va a estar llevando generarlo y empujarlo hacia el desarrollo o el estándar de desarrollo normal. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Hay una edad límite para poder aprender a hablar o se llega a esa edad sin aprender a hablar y no aprenderá? La verdad es que se tenía por entendido que hasta los 10 años era como que si ya no habló a los 10 años, ya no va a hablar, ¿no? Entonces, sin embargo, se han trabajado, o sea, cuando se trabaja de forma muy apegada a los métodos y forma muy organizada, sí se ha generado habla en niños de 12, 15 años. Lo que sí pasa es que se puedan hacer como muy resistentes y sea como más tardado generar el aprendizaje, porque como que ya se sabe en la terapia. O sea, la verdad es que cuando han pasado como por mucha terapia ya han sido como muy intermitentes y demás y no han desarrollado. Esto es a base de mucha perseverancia, pues. Entonces, de pronto desistimos por 1 año, por 2 años, volvemos a la terapia, entonces vuelven a retomar y entonces el niño ya como que se enfada en la terapia y demás. Sí se va haciendo como cada vez más difícil. Y cierto que también hay podas neuronales. Entonces, la verdad es que no hay una edad límite en realidad, pero sí se puede hacer más difícil entre más grandes sean las personas. Pero si se sigue pues apegado a estos procesos, se tiene que poder. ¿Quién más? ¿Nadie más? Pues yo comentaba, Natalia, que siempre he tenido gran admiración por las personas que eligen este trabajo, porque es un trabajo de total entrega, de muchísima paciencia, de muchísima perseverancia para el momento en que se van viendo los resultados. Entonces siempre me he quedado yo, mis respetos a quienes eligen trabajar en esta actividad, que es maravillosa, pero que sí requiere bastantes características como las que ya mencioné de quien va a ser terapeuta, ¿no? En ese tipo de habilitación neuronal. Y ahorita que estabas platicando todo esto, lo que comentaba también las compañeras, decía, pues para mí ya pasó mucho tiempo, pues, pero me trajo muchos recuerdos. Y digo, sí es cierto que primero los ejercicios con los que más se trabajó con mi hijo Darío fue para que él lograra hacer contacto visual, mantener la mirada en la cara. Entonces me acuerdo yo que eran ejercicios con estímulos que le llamaran la atención, era que moviera los ojos hacia los lados, y luego el patrón cruzaba para arriba y para abajo los ojos, y luego hacer así rodita para que siguiera el movimiento, y eso era varias veces al día, de tal manera de que él lograra tener su cara y su mirada fija en mi cara, que le estaba aplicando ese tipo de estímulos. Y bueno, muchos recuerdos se me vinieron desde que si eran luces, si eran colores, si eran cosas que le gustaban, que se las ponía yo aquí. Tenía una bolsita así con muchos artículos que eran la sorpresa, pues porque se fastidiaba, pues porque realmente eran muchas horas en hacer todo el patrón, luego dejar que comiera algo y todo, y luego volver a empezar el patrón y hacerlo todo. Entonces, para que no se fastidiara y que lograra mantener la atención y hacer los ejercicios, yo tenía y cada noche le variaba la bolsita de sorpresas y ahí metía muchas cosas que iba sacando. Entonces, ay no, me vino a la memoria todo eso y bueno, yo ya apliqué durante un tiempo toda la estimulación, pero pues cuando ya me di cuenta que iban a ser algunos años, pues dije, no, pues aquí yo creo que vale más que si me empiece a auxiliar y llevarlo con un terapeuta que le empiece a trabajar, porque yo creo que no la voy a librar, ¿no? De ser yo misma, encargarme, ¿no? Así que me quedo con esa
con esas memorias que me ha removido esta plática, pero sí les digo a las compañeras y los compañeros que están aquí, que todo el esfuerzo y todo el trabajo que se hizo hora tras hora, muchas horas, día tras día, sin descansar un solo día, totalmente valió la pena. Porque al final de la semana, o más bien era al final del mes, cuando se volvía a valorar, siempre se alcanzaba lo que se había propuesto que se iba a lograr a través de ese trabajo mensual. Siempre se logró, siempre se fue logrando, y eso pues ya como que me daba más ánimos, y decía, no, pues sí, ahí vamos, ahí vamos. Entonces es duro, es mucho trabajo en esos primeros años, pero después, pues sí, pues muy a gusto, la verdad, porque es verdad, ya va a una escuela regular, ya no tiene conductas extrañas, etcétera. Digo, tan extrañas como para que me lo corrieran de la escuela. Entonces, sí, mi admiración y mi reconocimiento a Natalia y a las personas, colegas tuyas que trabajan en esa área. Sí, aquí está la maestra Melissa y también andaba la maestra Carolina, pero ya no la veo. Y sí, pues no, pues nada, yo para mí mi admiración a las mamás como tal. Oye, Armida, ¿y tu hijo se acuerda de sus terapias, de esos procesos? ¿Te ha platicado, le has preguntado sobre esos procesos? ¿Qué te dice? Sí se acuerda de algunos, porque hacíamos mucho de, como tú dices ahorita, que también hay que trabajar con el cuerpo. Entonces hacía movimientos de arrastre, le hacíamos el patrón cruzado acostado en una mesa, etcétera. Entonces él sí se acuerda y me decía, me acuerdo cuando hacíamos esto y cuando hacíamos lo otro. Me acuerdo cuando escuchaba los sonidos de los cantos, porque escuchaba cantos gregorianos en la parte de estimulación auditiva. Entonces sí hay algunos momentos de algo que estimule un recuerdo y dice, oye, me acuerdo cuando esto, me acuerdo de lo otro. Entonces, pues yo es lo que ya, la verdad, durante mucho tiempo, yo no me quería ni acordar de nada. Ya no quería hablar de eso, ni quería, era como que cierro ese cajón y ya entro en la escuela, ya está la universidad, ya lo otro, y yo no quiero volver y demás. Pero miren cómo es, aquí ando nuevamente, retomando con otros objetivos y acompañando y demás, pues, pero me movieron todos esos recuerdos pues, que traen muchas emociones encontradas, la verdad. No, hombre, no, pues qué bien, qué bueno. Y es que sí, muchas veces hay mamás que sí tienen como todo este tiempo para hacer todas las actividades ellas, y hay mamás y las hacen perfectamente. La verdad es que yo siempre les digo algo, a ver, tú por ser mamá o por ser papá, ya la tienes de ganar, porque el niño va a querer trabajar, va a querer jugar contigo y vas a aprovechar esos juegos para estimular esto. Mientras tú estés bien guiado sobre qué es lo que tienes que ir enseñándole, como decías ahorita, esos objetivos que se tienen que alcanzar y si perseveras los alcanzas, tú ya tienes ese gane, pues tú ya tienes esa participación. Yo me la tengo que ganar. A mí no me conoce, para él no soy importante, para él no soy divertida, no soy significativa, yo no le doy nada, o sea, bueno, a lo mucho tal vez un juguetito, un dulce o algo. Entonces tengo que hacer un trabajo que tú ya hiciste como papá, como mamá. Entonces, a veces les da, bueno, no a veces, la mayoría de las veces les da mejor resultado a los papás que a los terapeutas. Entonces, la verdad es que es muy, muy bueno que siempre entonces estemos trabajando sobre lo mismo. El terapeuta te va a ir diciendo cuál es el objetivo, porque una como mamá no se sientan mal si no sabían cosas es que no sabía que la tenía que enseñar esto, no sabía que tenía que, no se sientan mal, la verdad es que nadie tiene por qué saberlo. O sea, la verdad es que el desarrollo es tan natural que no se dan cuenta los padres cuando hacen ciertas cosas o cuando están estimulando ciertas cosas. Entonces, Paulina, gracias, Paulina. Pero bien, el terapeuta es lo que va a hacer, te va a ir guiando sobre qué, pero la verdad es que la estimulación más efectiva es la que se está dando de parte de las familias. Sí, entiendo y
me declaro culpable de que no tenemos siempre la posibilidad de estar tanto tiempo con los hijos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que tenemos otros hijos, etcétera. Entonces, pues hay que apoyarnos de los terapeutas, pero siempre pensar que el número uno en el equipo, pues es papá y mamá, ¿no? Lorenia, no te había visto. ¿Tenías otro nombre? ¿Tenías otro nombre o por qué No, no te había visto? ¿No? Mira, pues yo creo que ya hasta que te vi la cara. tenía la foto nada más. Sí, mira. Muy interesante, Natalia, toda la plática que diste. Estoy muy atenta apuntando para pasarle todo a mi hija, para que empiece a trabajar con el niño. Como le digo, mi nieto de 4 años que no habla. Entonces, con estos cinco puntos que me diste ahorita de las habilidades, para que empiece, le voy a decir a ella, para que empiece a trabajar con el niño mientras que se lo llevamos a usted. Ah, no, pues encantada. Pues ya quedó grabada, igual y se las paso para que la puedan revisar también, la reunión de hoy. ¿Sale? Gracias, bueno, Natalia. No, gracias a ti, que estés muy bien. Nos vemos mañana. Sí. Gracias. Lorena es mi compañera en la Dirección de Salud Mental. Bien, ¿alguien más? ¿Comentarios, preguntas? ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias por participar esta tarde, esta noche. Les agradezco muchísimo su participación, su atención y pues nos vemos pronto con alguna otra pregunta que hayamos que trabajar en estas charlas. Un abrazo. Gracias. Buenas a todos. noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye.